Entonces, como decíamos, dentro de los métodos de la investigación cualitativa, se destaca, por cierto, el método de la observación participante, y que se destaca porque este es por excelencia el método cualitativo mediante el cual se empiezan a desarrollar y se empiezan a validar, se empieza a desarrollar y validar esta forma de indagación social. La observación participante es el método etnográfico por excelencia y se comenzó a desarrollar hace bastante tiempo. Ahora, como primera cuestión, hay que distinguir, ¿no es cierto?, el concepto de observación desde la perspectiva de las ciencias sociales y de las ciencias en general, por cierto. Uno permanentemente en la vida cotidiana, uno realiza observaciones, siempre las estamos haciendo. Siempre estamos mirando nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia, cualquier cosa, y estamos haciendo juicios y descripciones respecto de lo que estamos mirando. La observación científica tiene una particularidad que la distingue de la observación no científica, que es, por cierto, el método. El método de observación y las razones por las cuales se está haciendo la observación. Aunque incluso es más, nosotros podemos tener las mismas razones para observar un cierto fenómeno, pero en un caso puede ser una observación científica y en otro no. Y lo que caracteriza a la observación científica es el método, el levantamiento de pautas de observación, el levantamiento de hipótesis de observación y, por cierto, el tratamiento de los registros que hay en la observación. Por lo tanto, la primera distinción es hacer esto de que nosotros, digamos que hay una distinción entre la observación científica y la observación que no es necesariamente científica. Y por cierto, uno de los aspectos relevantes es que la observación científica permanentemente está siendo sometida a controles de veracidad. O sea, la observación científica tiene que ser veraz. Y una manera de asegurar eso es a través de controles. Y estos controles de veracidad normalmente en los métodos cualitativos se da a través del contraste con teoría, ¿no es cierto? Con teoría, a través del contraste con hipótesis, es decir, validación o no de hipótesis, y por los instrumentos. Es decir, yo una observación participante, por ejemplo, no la hago sin que antes revise teoría, eventualmente formule hipótesis y además diseñe instrumentos. Desde esa perspectiva es que la observación se planifica sistemáticamente en fases, aspectos, lugares, personas, ¿no? Y hay una relación controlada en la observación, ¿no? O sea, aquí hay una distinción clara entre el sujeto y el objeto. Aunque, aunque no haya una, digamos, separación quizás tan clara entre el sujeto y el objeto, pero sí hay una distinción. ¿En qué sentido? En que cuando digo que hay una distinción es que nosotros sabemos quién investiga, o sea, sabemos quién está haciendo el proceso y sabemos qué se está investigando o a quién se está investigando. O sea, tenemos claramente establecido quién investiga y a quién se investiga. O sea, sabemos el sujeto y sabemos el objeto. Entonces, una observación científica debe cumplir con todos estos requisitos, si ustedes quieren. La observación científica tiene que dejar constancia, tiene que haber registro de todo lo que se realiza.
tiene que haber un control de sesgo del observador. Esto es difícil de conseguir, eh, pero se puede disminuir si nosotros aprendemos a interpretar las cosas que se dicen junto con quien las está diciendo. Y por cierto, tiene una orientación teórica, no es una observación desinteresada. Eh, otra variable importante es que el observador no es un experimentador, es decir, no manipula variables que estén presentes en su objeto de estudio. Eh, el observador construye los significados eh, digamos, somete a un estudio los distintos fenómenos. Ahora, en la observación participante, nosotros tenemos o podemos tener distintos objetos de estudio, pero siempre son grupos humanos. Eh, como les decía, y lo que muestra o lo que trata de mostrar la primera lámina como ejemplo, es este tipo de observación que se comenzó a realizar por allá por finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es una disciplina que por primera vez aparece en ese tiempo y aparece en el ánimo de los investigadores de conocer, ¿no es cierto?, conocer la cultura, la forma, la manera en que distintos grupos humanos, o más bien conocidos también como tribus, se comportaban o vivían en algunas regiones de África. Entonces, lo que hacían es que estos investigadores acudían a África y se involucraban con, con agrupaciones, asentamientos humanos para conocer cómo ellos desarrollaban su vida. Ahora, este tipo de observación también se puede dar en la ciudad y en el mundo moderno. Por ejemplo, se puede estudiar lo que conocemos como tribus urbanas, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una agrupación que normalmente es conocida como tribu urbana. O también en grupos organizados como son, por ejemplo, las barras bravas. Las barras bravas son una forma de tribu urbana también. Y ellos tienen sus códigos, su forma, tienen su manera de entender las acciones que emprenden. Y también hay una forma de observación incorporándose a grupos en una distinción distinta. O sea, no es lo mismo, ¿no es cierto?, la cultura de quienes vivimos en la ciudad, las formas y la manera en que nos relacionamos, respecto de la cultura y de lo que ocurre en el mundo rural. Hay una distinción. Entonces aquí también uno puede observar comportamientos de agrupaciones humanas o de personas que están vinculadas a lo que ocurre en una ciudad o lo que ocurre en lugares que no son grandes centros urbanos, que pueden ser digamos, grupos de personas que viven derechamente en zonas muy, muy rurales, o también en lugares donde hay poca población, pueblos pequeños que tengan 1000, 2000, 3000, 4000 habitantes. Ahí la forma de vida es muy, muy distinta respecto de lo que nosotros podemos observar en la ciudad. Si alguno de ustedes ha vivido parte de su vida en pueblos distintos a Santiago, seguramente concordará conmigo de que la vida es muy diferente y las costumbres y los hábitos y la cultura son distintas. Ahora bien, la observación participante básicamente es una técnica de recogida de información. Es decir, es una manera en que un investigador, ¿no es cierto?, una persona que quiere hacer una observación, se relaciona con un grupo humano, con un grupo completo. Y lo que busca el observador es a través de esta relación, ¿no es cierto?, identificar las cosas que caracterizan a este grupo humano. Y lo que hace para esto nuestro investigador es introducirse dentro del grupo.
o sea, pasar a formar parte de este grupo. Entonces, por esa razón es que se indica que esta recogida de información se basa en esta premisa, que para poder conocer a una cultura es necesario introducirse en ella, en esa cultura, y desde allí recoger datos sobre su vida cotidiana. El principio de lo que denominamos observación participante. Ahora, hay distintas técnicas o hay distintas formas en que la observación participante se lleva a la práctica. Por lo menos podemos distinguir dos que son importantes. Primero, cuando la observación la realiza alguien que no pertenece al grupo. Es decir, cuando yo, Claudio Díaz o alguno de ustedes, decide investigar un grupo al que no pertenecen habitualmente. Y ese tipo de observación se le denomina observación exógena. Es decir, un externo se integra a un grupo en particular. Eh, la otra forma es lo que se denomina observación endógena, es decir, cuando alguien que pertenece al mismo grupo decide hacer una investigación de su propio grupo. Entonces, el nativo, ¿no es cierto?, o nativa de este grupo, decide hacer un proceso de observación respecto de su propia cultura. En el fondo es cuando, pues, no sé, por ejemplo, alguien que vive no sé, ¿qué podemos decir? En Pencahue, ¿no es cierto? Pencahue, que es un pueblito que está en la séptima región, decide hacer un trabajo sobre Pencahue. Y él como ciudadano de Pencahue hace una observación participante. Y fíjense que cuando uno cambia de rol, de repente descubre cosas que como simple observador, como un observador no sistemático, como un observador no científico, no se había percatado. Eh, y bueno, y la exógena sería que uno de nosotros partiera a Pencahue, ¿no es cierto?, a hacer la observación. Entonces ahí estaríamos en nuestro rol exógeno. ¿Qué otro rol puede ser? No sé, pues como si uno de ustedes fuera un día a la universidad, qué sé yo, qué universidad, una universidad muy distinta a la Universidad de los Andes, hacer un ejercicio de observación participante y que se llegara allá como estudiante de la USACH y observara cómo es la vida de los estudiantes de la Universidad de los Andes, o la Universidad del Desarrollo, o la Universidad Adolfo Ibáñez. Y la otra opción es que uno de ustedes, estudiantes de la Universidad de Santiago, decida hacer un trabajo de observación en la misma universidad. Ahí tenemos las dos fórmulas, una observación exógena y una observación endógena. Ahora, el observador u observadora en este proceso de observación puede asumir distintos roles, dependiendo de cuán abierto o no sea el proceso de observación. Es decir, si ustedes van, por ejemplo, a la Universidad del Desarrollo, ustedes pueden llegar allí a hacer su trabajo de observación sin identificar el rol de observador u observadora. Y en eso estaríamos haciendo una ocultación del proceso. Y cuando eso ocurre, se dice que el observador u observadora es completo participante. Es decir, para el grupo no existe el proceso de observación, se ignora, se desconoce. Entonces, quien está haciendo el trabajo es completo participante del grupo. La otra cara de la moneda es cuando el grupo o la observación es completamente conocida por los miembros del grupo que está siendo observado. Y en ese caso se habla de un completo observador. Es decir, pasamos de la ocultación de la actividad de observación a la
revelación completa de la actividad de observación. Y hay puntos intermedios en donde si predomina la ocultación por sobre la observación, es un participante como observador, y si es al revés, es un observador como participante. Sin embargo, los extremos son estos dos: completo participante, ¿no es cierto?, y completo observador. Ahora, como ustedes comprenderán, para una observación exógena es complicado plantearse como completo participante. Para una observación endógena puede ser más fácil hacer este rol de completo participante. Dado que cuando alguien llega a un grupo es muy difícil que oculte su llegada. Por lo tanto, uno podría perfectamente decir que el completo participante en realidad en observaciones exógenas no se consigue. Pero sí se puede conseguir, y con más facilidad, el rol de completo observador. Pero bueno, aquí está la distinción entre un extremo y otro extremo respecto del rol. Ahora, uno podría decir que este es como el rol de espía, ¿no? Espía. Aquí no hay revelación de identidad, como el superagente que está completamente encubierto. Los riesgos de completo participante es que hay un problema de confidencialidad, es decir, el grupo que está siendo observado o las personas que son parte del grupo que está siendo observado no conocen la observación, y podría ahí plantearse un tema a nivel ético, porque al no revelar la actividad, algunas personas podrían verse o sentirse vulneradas en su privacidad. Y también está el tema de la divulgación de información, porque perfectamente podría ocurrir que las personas que son observadas podrían verse afectadas o sentir afectada su vulneración de confidencialidad. Como sea, en cualquier caso, siempre esta es una dimensión que hay que considerarla permanentemente dentro de los estándares para esta investigación en especial, y en general para todos los procesos de investigación, que es la difusión de los hallazgos y la confidencialidad de quienes entregan testimonio o referencia. Bueno, respecto de los roles, el observador como participante se presenta algunas veces como una situación más ventajosa, ya que combina el rol de participante y de observador, pudiendo revelar las observaciones. El de completo observador es más próximo a las observaciones que son cuantitativas o de laboratorio. En una experiencia social es casi nula esta posibilidad de no ser participante, muy raro, porque este rol es más teórico que realista. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando yo, investigador, estoy acá y me involucro con este grupo que está acá, ¿no es cierto? Este grupo de todas maneras va a tener algún tipo de reacción, aunque yo no declare abiertamente que estoy que estoy teniendo un rol de observación oculta, digamos, o sea, no como participante, pero el solo hecho de que yo me integre a este grupo, ya voy a generar una suerte de alteración del grupo. Por lo tanto, voy a empezar a mimetizarme, voy a pasar de observador a participante. O sea, este rol es bien complicado. Como sea, la observación participante en sí misma plantea o se debe plantear como a través de una serie de cuestionamientos que nos debe llevar a pensar en cómo se desarrolla esta actividad. Los cuestionamientos que están ahí son como los básicos. ¿Dónde voy a hacer mi rol? ¿Dónde voy a hacer la observación? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué cosas voy a observar? Eh, y dentro de qué voy a observar, ¿no es cierto? Esto está muy ligado con el qué voy a investigar. Estos son dos caras de la misma moneda. ¿Cuándo voy a hacer la investigación? ¿En qué minuto? ¿Cómo voy a hacer mi registro?
cómo voy a hacer el análisis de lo que encuentro y cómo voy a hacer en general la observación. O sea, esto tiene que ver con esto y con esto. Con esto. El dónde es el lugar físico, dónde me voy a ubicar. Responder a todas estas preguntas es fundamental y esto tiene que ser parte de lo que de lo que conocemos como el diseño. Todo proceso de observación participante debe tener un diseño que tiene que estar anclado, por cierto, en un marco teórico referencial y también a partir de la generación de objetivos. Es decir, los objetivos del proceso investigativo me van a indicar o me van a ayudar a responder preguntas que aparecen acá respecto o referidas a la observación participante. Y en particular en lo que se refiere a los objetivos específicos, porque los objetivos específicos de un proceso de investigación me ayudan a definir lo que voy a hacer en lo que nosotros estamos denominando, por cierto, el marco metodológico. Recuerden que el marco metodológico me dice cómo metodológico. Me responde a la pregunta de cómo voy a hacer la investigación. Entonces, aquí estoy encontrando esa respuesta a partir de la definición de objetivos. O sea, desde los objetivos yo ya empiezo a responder esta pregunta de el cómo voy a responder a las preguntas de la investigación. Bueno, en todo caso, como parte de esto, del cómo, es que en una observación participante uno tiene que tener presente cada una de estas interrogantes antes de iniciar la actividad. Hay que resolverla y responderlas todas para poder hacer una buena planeación. Entonces, para este autor, Taylor y Burgan, ¿no es cierto? La investigación, y como todo el proceso de investigación, se inicia con interrogantes e intereses generales. Y en el diseño, o el diseño de una observación participante, por cierto, también puede aparecer esto de la flexibilidad. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener diseñado algo como categorías. O sea, yo puedo definir previamente qué voy a observar. Por ejemplo, si yo voy a observar un aula, en la sala de clases puedo decir, mire, a mí lo que me interesa observar es la participación como factor importante de mi investigación. Puedo decir, voy a observar o quiero observar en los mecanismos de evaluación formativa que existen en la sala de clase, y puedo decir, además me interesa el clima, ¿no es cierto? Entonces yo puedo definir previamente que estas categorías o estas dimensiones, si ustedes quieren, ¿cómo se llama? En jerga de metodología de la investigación se definen estas cosas como dimensiones que están agarradas a un objetivo específico, ¿no es cierto? Aquí tengo un objetivo específico y que yo un objetivo específico. Ah, perdón, creo que hice algo raro acá. Ahí, entonces les decía que yo defino los objetivos específicos, ¿no es cierto? Y para este objetivo específico defino lo que se llaman las dimensiones del análisis, o las dimensiones de la observación. Entonces yo esto lo puedo diseñar antes de la observación, antes. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que durante la observación, ¿no es cierto?, yo puedo observar que hay un factor que aquí está siendo, que es muy importante, que puede ser, por ejemplo, ¿qué factor puede ser acá? La integración. La integración. El factor integración. O sea, y la integración entendiéndola como una integración cultural. O sea, puede ser que en mi curso o el curso que yo estoy observando, existen muchos niños migrantes. ¿De acuerdo?
que yo originalmente no lo tenía considerado como un factor o una dimensión a observar dentro de lo que ocurría en la sala de clase, pero que a la luz de lo que estoy observando en mi trabajo de investigación, esto aparece como una dimensión muy importante. Entonces, esto implica que hay flexibilidad, ¿no es cierto?, en la observación participante para ir determinando cuáles son las cosas que aparecen o que emergen. Yo puedo ir con una batería de cuestiones a las cuales me voy a observar, pero en la observación pueden aparecer otras. O bien, en el extremo, uno puede ir sin tener necesariamente una definición muy clara de esto. Y en la medida que va observando, van a aparecer. Eso es, y esto es propio, y de aquí lo vuelvo a insistir y a decir, esta forma es propia de los métodos cualitativos, es decir, la flexibilidad en cómo se hace la observación. Ahora, como recetario, los pasos para la observación participante son más o menos estos. Estos son más o menos los pasos que uno debe seguir en un proceso investigativo en general y en particular con una observación participante. Lo primero es una definición del objeto de estudio. Esto debe estar definido. Y acá dice, por cierto, a grosso modo, pero esto tiene que estar lo mejor perfilado posible. ¿No es cierto? Yo debo saber lo mejor posible, o sea, con la mayor precisión posible, cuál es mi objeto de. Uno puede formular hipótesis, ¿no? Uno puede partir con hipótesis. Y si tiene una hipótesis, es el momento inicial en donde hay que señalarla. Luego, estudiar un caso para ver si lo que yo observo se ajusta o no a la hipótesis. Luego, si no, bueno, vamos a reformular nuestra hipótesis y así vamos construyendo nuestra explicación provisional. Y después, si hay una nueva explicación, entonces vamos a examinar distintos casos. Eso es más o menos la observación participante. Como pauta de trabajo, se recomienda siempre en observaciones participantes, si yo voy a hacer un trabajo sistemático y que puede involucrar una cantidad de tiempo, es decir, cuando yo me hago preguntas respecto de la vida interna de un grupo, no basta con una sola observación, sino que tengo que involucrarme en el grupo durante un tiempo, el tiempo necesario para poder concluir adecuadamente cuáles son las maneras y los comportamientos y las pautas de comportamiento que tenga ese grupo. Por lo tanto, aquí no estamos en presencia de una pauta o de un proceso de observación participante corto, puede ser bastante largo. Ahora, va a ser más corto o menos corto dependiendo de la pregunta de investigación en lo que yo quiera descubrir, pero en general se requiere algún tiempo para poder hacer un buen proceso de observación participante. Como sea, en los primeros días o sesiones, o las primeras instancias, como quiera, depende de cómo uno lo planifique, el observador tiene que avanzar lentamente y tratando de no alterar la rutina establecida. Esto de alterar rutinas establecidas se refiere a de interferir lo menos posible dentro de la rutina diaria del grupo al cual está tratando de investigar. Ahora, esto es muy difícil. Normalmente cuando llega un extraño a un grupo, el comportamiento del grupo cambia. Y el comportamiento del grupo al inicio puede ser bastante distinto al comportamiento normal. Pero la experiencia dice que con el paso de los días, eso va cambiando. Entonces, lo primero es un proceso de adaptación del grupo hacia el investigador y del investigador hacia el grupo.
En la medida que se va produciendo esa adaptación, se va generando la confianza. Y en la medida que se va generando la confianza, el grupo entra en lo que es la normalidad. Y solo cuando el grupo está en la normalidad es que el proceso de observación es valioso. Si no estamos en la normalidad, en realidad la observación es más bien artificial. La idea es hacer todo el proceso con niveles de normalidad máximo del grupo. Ahora, en la medida que el observador no es un nativo o nativa, esto que es más simple la integración, pero normalmente eso no ocurre, porque normalmente estos procesos indagatorios son de completo observador, o sea, externo, exógeno. Y cuando entra al grupo, inevitablemente el grupo va a tener alguna alteración, pero eso con el tiempo se puede resolver. Eh, bueno, acá se recomienda, lo que busca normalmente es hacer reportes respecto de las rutinas, ¿no es cierto? Respecto de la gente y bueno, aquí hay un consejo, ser humilde, no desplegar un conocimiento excesivo condicional. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones respecto de todo lo que se hace en una observación participante. Ahora bien, como pauta de trabajo, informantes claves. En una observación participante para conocer la dinámica del grupo, siempre hay informantes que son claves. ¿Qué significa ubicar informantes clave? Encontrar, por ejemplo, líderes o lideresas. Líderes o lideresas. Ahí. ¿No es cierto? O sea, personas que para el grupo son relevantes. Y a través de estos personajes uno puede conocer mejor al grupo. Hay que definir líneas específicas de la indagación. Y eso implica empezar a formular las preguntas adecuadas a las personas correctas, ¿no? Bueno, todo esto apunta a que hay que alentar a las personas que forman parte del grupo en la interacción, ¿no es cierto? Con preguntas como, por ejemplo, ¿qué entiendes tú por eso? O si me puedes explicar de nuevo lo que me estás diciendo. Son técnicas de observación que sirven para para la recogida de información. En este sentido también es importante aprender el propio lenguaje de los informantes. O sea, no se trata de transformarse en uno de ellos, pero sí se trata de entender el significado de los términos que se están utilizando a través de palabras o también de símbolos, ¿no? Porque en el mundo del investigador hay cosas que pueden tener un significado muy distinto a el mundo de los informantes. O sea, aquí hay que hacer un ejercicio de decodificación. Y eso hay que aprenderlo. Es como aprender un idioma nuevo. No es automático. Ahí tiene que haber registro de las actividades, ¿no es cierto? Y eso puede incorporar descripción de personas, acontecimientos y conversaciones. Todo esto forma lo que normalmente se denomina las notas de campo. Las notas de campo son, ah, las notas de campo son muy importantes, porque esto es como el testimonio, es como el registro que se va haciendo en la pauta de observación. Ahora, estas notas de campo pueden ser orientadas a través de pautas de cotejo o también simplemente anotaciones al margen. Pero normalmente en la observación participante hay lo que se denomina pautas de cotejo, ¿no? Incluso estas pautas de cotejo se pueden hacer a través de escalamiento. Del tipo, por ejemplo, que ocurre escasamente
cuando queremos saber algo respecto a algún fenómeno, hasta frecuentemente. Es decir, uno en su pauta de cotejo frecuentemente. Puede decir, esto que me interesa para observarlo, ¿con qué nivel de frecuencia ocurre? ¿Ocurre escasamente o ocurre frecuentemente? Y aquí puede poner alguna pauta intermedia. Entonces, luego de la observación, uno puede decir, mire, esto que está acá ocurre escasamente y lo marca como opción. Esto es una pauta de cotejo que uno puede tener. Es una pauta, por cierto, un poco más, bastante rígida. Pero además de eso, hay notas, ¿no? Que uno puede, que se deben adjuntar a las pautas de cotejo que se pueden diseñar previamente al proceso de la observación. Bueno, cada pauta de hay que hacer una observación, ¿no es cierto?, cronológica, ojalá muy descriptivo, y si hay frases que son textuales, por cierto, todo eso entre comillas. Y también en las notas se recomienda usar seudónimos para, para resguardar la privacidad de las personas. Ahora, en la observación participante perfectamente se pueden desarrollar cuestiones como entrevistas en profundidad. O sea, dentro o como parte de la observación participante, yo puedo definir una entrevista en profundidad para un proceso eh, un proceso particular, para un informante en especial. Y yo puedo complementar, ¿no es cierto?, lo que estoy obteniendo entre mi observación participante y mi entrevista en profundidad. Y esta complementación me lleva a una conclusión en particular. Y a esto se le llama una triangulación, que es muy importante en los procesos de análisis de información, de los procesos cualitativos. Es decir, yo en un proceso de investigación cualitativa puedo usar una observación participante, puedo hacer una entrevista en profundidad, puedo ocupar un focus group, cualquier técnica. Y cuando yo analizo esto con esto, lo contrasto con esto otro de acá y hago un chequeo cruzado, estoy en lo que se denomina triangulación. Y mediante estos procesos de triangulación yo puedo obtener conclusiones que son más robustas, es decir, junto evidencia para establecer una conclusión en particular. Ahora bien, en educación uno puede ocupar, por cierto, la observación participante para el levantamiento de investigaciones en educación, pero también se ocupa mucho en lo que se denomina normalmente como la observación de aula. Ustedes en sus periodos de práctica seguramente lo hicieron y seguramente fueron las primeras veces a observar en la sala de clases cómo se desarrollaba la actividad. Allí ustedes tuvieron un rol de observación exógeno y en un rol de completo observador u observadora. Y seguramente tenían una tabla de cotejo o criterios para hacer la observación que después los tuvieron que transformar en un informe. Ese proceso entero fue una observación participante. ¿Fue así o no? ¿Alguien se acuerda de los que me están escuchando? Sí, profe, sí fue así. Sí, profe. Sí, profe. Prácticamente las dos primeras prácticas. Las dos primeras prácticas fueron así, ya. Entonces, ahí lo que ustedes hicieron fue un proceso de observación participante. Ahora, también se usa la observación de aula para otras formas como son la evaluación, ¿no es cierto? Evaluación. La evaluación de las prácticas docentes. Y esta evaluación puede tener un sentido punitivo, ¿no? Es decir, para hacer clasificaciones o qué sé yo,
o puede tener un sentido de más bien formativo. En los colegios se utiliza mucho esto de la observación de clase. Ahora, depende del colegio, cuál es el carácter que le dan. Si lo hacen para clasificar, o para promover, o para no promover, o si se hace con un ánimo más bien formativo y constructivo. Es decir, para señalar fortalezas, debilidades y apoyar las eventuales debilidades. Como sea, es una práctica muy común en educación, y además yo diría que muy deseable. Yo creo que los profesionales o los que somos profesionales de la educación no tenemos por qué tener temor a que otros profesionales, otros colegas opinen sobre lo que nosotros hacemos. Eso puede ser un proceso muy enriquecedor, porque de las experiencias personales se aprende, pero también se aprende mucho de la experiencia ajena. Y una persona que lleva o que desarrolla la profesión docente por años nos puede ayudar mucho a mejorar nuestras propias prácticas. E incluso también aquellas personas que llevan poco tiempo, pero que involucran o que incorporan nuevos elementos, nuevos métodos, nuevas formas. Es muy común en nuestro gremio de tener temor de la innovación. Eso es muy común. Y la innovación normalmente está asociado a la juventud, o sea que personas jóvenes como ustedes que se integran al campo laboral van con algunas ideas para mejorar la metodología en clase. Lamentablemente existe siempre un grupo de profes que ven eso como una amenaza y se transforman en una suerte de grupo conservador. Pero bueno, el arte ahí consiste en en tratar de disolver los temores y entrar en una dinámica de mutua cooperación, o sea, aprender de los viejos y que los viejos aprendan también de los jóvenes. Entonces, digamos, de esa manera se pueden generar círculos virtuosos y no verse mutuamente como una amenaza. Bueno, aquí tenemos observación de aula, ¿no es cierto?, que tiene un objetivo particular, que debe tener un objetivo particular, ¿no? ¿Es un proceso selectivo? Sí, uno no va al aula a observarlo todo, bueno, sino que va a ver ciertos aspectos. Como todo proceso de investigación, uno va con una intencionalidad que tiene una razón específica y que, por cierto, es planificada. Y también sirve para determinar la existencia o no de algunas acciones o... Eh, bueno, aquí hay un estudio del año 2003 de Casasus que habla sobre el desempeño escolar que resulta de una multiplicidad de situaciones y que todos son procesos que ocurren al interior del aula. Lo que ocurre al interior del aula es el acto fundamental de la educación, ¿no es cierto? Es en el aula donde se produce o donde nosotros tratamos de que se produzca el aprendizaje, que es, por cierto, el rol, el rol es como el rol base, el rol básico de nuestra acción. Es decir, que nuestros estudiantes aprendan. Eso es lo que tenemos que tratar de conseguir. Y todas las cosas que hacemos desde el punto de vista de la metodología, los tipos de evaluación, qué sé yo, la forma en que se organiza la escuela, la vinculación con otra asignatura y un largo, etcétera, apunta siempre a esto, mejorar el aprendizaje. Y Casasus determinó, ¿no es cierto?, que al interior del aula los factores más relevantes son el clima emocional, la percepción que tienen los docentes en cuanto a las causas del desempeño de sus estudiantes, ¿no es cierto? O sea, yo tengo una alta o baja expectativa como profesor respecto de mi estudiante, y la gestión de las prácticas pedagógicas. Uno perfectamente podría observar en un aula, por ejemplo, alguno de estos tres elementos o los tres completos. Ahora, este estudio indicó que el clima emocional
del aula es el factor que mejor explica el aprendizaje. No, esto es una investigación que hizo Casasus por allá por el año 2003, o sea, hace bastantes años, en algo así como, creo que son algo así como 1500, otra vez. Me fui a negro, algo me pasó con acá está. Lo que les decía es que Casasus hizo una investigación en el año 2003 y en esa investigación involucró a algo así como, no me acuerdo si fueron 1600, entre 1600 y 1700 colegios de toda Latinoamérica. Entonces, una investigación que se hizo al amparo de la UNESCO y que derivó, por cierto, en un libro. Entonces, Casasus observó en los colegios, observó, registró y sistematizó la relación que había en una serie de elementos, una serie de efectos o una serie de variables para determinar cuál de esas variables era la que mejor explicaba los aprendizajes. Y descubrió que la variable de clima emocional en el aula es una de las variables que más importa. De hecho, hay una compañera de ustedes que está trabajando respecto del clima emocional del aula para el efecto que tiene este clima en lo que se conoce como la ansiedad matemática. Es decir, ustedes, después si quieren que los niños, sus estudiantes aprendan cómo resolver ecuaciones cuadráticas, lo primero que tienen que resolver previo a eso es disminuir la fobia hacia la matemática para que esos jóvenes, digamos, estudiantes, estén con mejor disposición para poder aprender la importancia o las formas y los mecanismos de algo como la ecuación cuadrática o la estadística, por ejemplo. Eso es fundamental y muy importante en la vida cotidiana y en la vida estudiante. Entonces, en resumen, la observación participante es la técnica más, diría yo que más antigua de los métodos cualitativos, en el sentido de que se comienza a desarrollar a fines del siglo XIX y que básicamente parte como la necesidad de hacer observaciones sistemáticas respecto de grupos humanos para poder mejor entenderlos. Luego esta técnica se va depurando y se va transformando en una manera recurrente de hacer ciencia social. En educación en particular, esta técnica de la observación participante se da en varias dimensiones, pero la más relevante de todas, a mi juicio, es la observación de aula, porque es allí donde uno puede indagar, investigar cómo la interacción de los individuos que forman parte de un grupo curso ayuda o no a los aprendizajes. Es una técnica que, como todas las técnicas de investigación, debe ser planificada, debe obedecer a objetivos concretos, debe tener una clara definición de lo que quiere descubrir y debe tener, por cierto, también un método de análisis de la información que recoge y que finalmente sintetiza. Eso es respecto de la observación participante. ¿Alguna duda, consulta, queja, comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Está claro? Todo claro, profe. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Estamos Sí, bien? profe. Ya, entonces, como dicen los señores políticos, habiendo terminado el objetivo de la reunión, se levanta la sesión.